Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos. Y estamos contentos, estamos felices. Yo creo que este es uno de los eventos cristianos más motivadores en nuestras vidas como cristianos, amados hermanos. Y quienes escucharon el preludio, ese canto prácticamente fue el sermón, hermanos. Ojalá que usted lo haya escuchado con calma. Estuvo maravilloso ese día glorioso, ¿verdad? Y cuando los hermanos estaban cantando, yo estaba bien emocionado porque estaba toda la teología de Jesús en su resurrección, lo que Él hizo, ahí está vertido en ese canto. Y vengo así en esta mañana, hermano, así como con una sensación de que hoy es como un nuevo año. No sé cómo viene usted en esta mañana, pero yo vengo como la sensación como que algo fue reseteado y hoy comienza algo diferente. Como que tengo esa sensación de algo nuevo, algo fresco, y creo que nuestra vestidura manifiesta, ¿verdad?, que Dios hizo una acción especial en la humanidad precisamente por el evento, ¿verdad?, de la muerte y la resurrección de Cristo el Señor. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Colosenses capítulo 3, hermanos, y vamos a ver sobre la resurrección de Jesús y sus implicaciones en nuestra vida. Tenemos más de 2000 años, más de 2022 años celebrando, recordando como cristianos, como pueblo de Dios, este evento, la resurrección de Cristo. Pero ¿qué implicaciones tienen eso en nuestras vidas? Bueno, eso es lo que vamos a ver juntos. ¿Qué es lo que nos dice Dios a través de su palabra en cuanto a las implicaciones de la resurrección de Cristo? Si nosotros revisamos por completo el Nuevo Testamento, notaremos que la cruz y la resurrección son para nosotros los cristianos, no algo meramente místico, no algo simplemente histórico y que solo tendrá repercusiones para el futuro. Es mucho más que eso. Claro que tiene repercusiones para el futuro, porque la palabra del Señor así lo dice y Jesús lo reveló. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Por supuesto que hay repercusiones para el futuro, pero también tiene implicaciones en nuestras vidas cotidianas, aquí y ahora y en nuestra realidad. Y eso es lo que vamos a trabajar, a revisar juntos. Por ejemplo, la identificación del Evangelio con la cruz de Cristo se enfatiza en Filipenses 2:8 cuando dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hablar entonces de la cruz de Cristo conlleva a su muerte. Cruz y muerte es algo que va unido, no lo podemos distanciar, divorciar, va uno al lado del otro. Así que hablar de la cruz de Cristo conlleva a su muerte y a su resurrección. Hoy recordamos su resurrección. Veamos cómo implica esa verdad. Cristo resucitó. De hecho, cuando nosotros participamos de la Cena del Señor, sintetizamos la teología cristiana en 3 palabras. Decimos: Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo viene otra vez. Y esa es nuestra alegría, hermanos, de que Cristo vive. Y por eso, en esta mañana, amados hermanos, abracemos esa vida. Cristo es la vida, abracemos esa vida, abracemos esa esperanza. Y lo que el canto que nuestros hermanos nos compartieron al arranque, el preludio, una de las partes de la letra dice así, hermanos: Él venció y libertad me entregó. Él venció. Y ese es uno de los beneficios, de las implicaciones para el pueblo cristiano, es que Jesús nos entregó libertad. ¿Libertad de qué? Bueno, si Jesús precisamente fue a la cruz, permitió todo lo que ya
repasamos todos los sufrimientos que Él pasó, soportó y no se bajó de la cruz, no usó su poder para defenderse, para cuidarse, para obrar justicia. No lo hizo porque precisamente Él quería vencer a los efectos que llevan a las personas y que nos llevan a morir, y que es el pecado. La paga del pecado es muerte. Así que Jesús, el Señor, venció a la muerte. Él venció y por eso celebramos al que vivo está. Por eso celebramos la vida. Por eso en un día como este, los cristianos de continuo nos reunimos y celebramos la vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Creo que, hermanos, una de las cosas que nosotros hemos de estar constantemente es transmitiendo esa alegría. Que nosotros los cristianos podamos transmitir el gozo y la alegría de ser hijos de Dios, porque Dios hizo algo maravilloso a favor de nosotros, a favor de la humanidad, y que aquellos que la reciben ese favor, esa gracia, hemos entonces de irradiar, de compartir qué tanta alegría produce ese Dios resucitado viviendo en nosotros. Amén. Así que, hermanos, ¿qué le parece, verdad? Nuestra hermana, alguien dice que hizo un desorden santo. Vamos a hacer un desorden santo un momento más. ¿Qué le parece si podemos saludarnos en esta mañana de una manera diferente? No va a ser con el puñito. Va a usted a buscar al que está cerca de usted, a su lado o atrás, si no tiene nadie a su lado, y hagamos este ejercicio y dígale usted, uno que de ustedes tome la iniciativa y diga: Cristo ha resucitado. Y al que le digan Cristo ha resucitado, el otro que responda: sin duda, Él ha resucitado. A ver, hermano, ayúdame a hacer ese ejercicio. Usted busca uno y diga: Cristo ha resucitado, y responde usted: sin duda, Él ha resucitado. Sí, hermanos, sin duda Él ha resucitado. Colosenses 2, 11 al 13 dice así la palabra de Dios, 11 al 13. En Él, o sea, en Jesús, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos, ¿verdad? Éramos muertos vivientes, teníamos vida biológica, pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos acusaban todas nuestras maldades y nos condenaban. Y nos llevaban directo a la muerte eterna, al sufrimiento eterno por causa de todas esas maldades. Pero en la cruz del Calvario el Señor clavó esas acusaciones y Cristo resucitó para darnos la esperanza de que precisamente ya no moriremos por causa de nuestros pecados, ya no seremos condenados y tendremos una libertad gloriosa. Por eso, cuando Cristo murió, nos entregó y resucitó, nos entregó la libertad del pecado. Romanos 6, 3 al 5 dice así, hermanos: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en otro pasaje: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo.
usted y yo, cuando aceptamos a Cristo, fuimos resucitados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Jesús hizo una obra maravillosa, nos perdonó, nos limpió, nos justificó, nos declaró inocentes. Él pagó las consecuencias que nosotros merecíamos y nos hizo nuevas criaturas, nos hizo hijos de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Porque lo que vamos a revisar son las implicaciones de la resurrección de Jesús. ¿Qué se espera de nosotros en ese evento glorioso, maravilloso? Y nos gozamos y nos alegramos y tenemos entonces la certeza, ¿verdad?, del perdón de nuestros pecados y la certeza de que si nosotros llegamos a morir, nuestros seres queridos en fe mueren o morimos en fe, tenemos la certeza de que un día el Señor también nos levantará, nos resucitará y nos dará la bendición de estar con Él y contemplarlo cara a cara por la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor, amados hermanos. Así que, hermanos, aquí hay muchos resucitados por la gracia y el poder de Dios. Y eso lo agradecemos, porque antes nuestras vidas estaban perdidas, atadas, esclavizadas, quebradas, lastimadas, humilladas por el pecado, por la mentira, por todo lo que el enemigo de nuestras almas hace en la vida de los seres humanos. Y por eso Colosenses 3, amados hermanos, y espero que si podemos terminarlo, lo haremos, y si no, la terminaremos antes. Vamos a ver las implicaciones de la resurrección de Jesús para nosotros en nuestra vida cotidiana mientras viene ese gran evento de que Cristo viene por segunda vez o nos llama a cuentas. Pablo le escribe a los hermanos de Colosas y nos da las implicaciones de la vida resucitada. Y la vida resucitada, amados hermanos, tiene prioridades, tiene acciones que usted y yo no podemos pasar de largo o ignorar. Porque no es suficiente con decir que creemos en Cristo. No es suficiente con decir que Cristo murió y Cristo resucitó y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nuestra victoria. Eso es bueno confesarlo, es bueno decirlo, pero no es suficiente. No es suficiente con decir yo soy un seguidor de Jesús, que lo amamos y que nos deleitamos en adorarlo, como yo me deleité en adorarlo y levantar mis manos y decirle cuánto lo amo, cómo Dios, tú amaste a un pecador como yo, Señor, cómo es que tú hiciste eso por mí, amado Jesús. No es suficiente con eso, amados hermanos. Lo que Pablo está diciendo sencillamente es, si ustedes de veras han resucitado con Él, la manera de demostrarlo es buscando las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa es la nueva dirección que tenemos en Cristo Jesús, los que hemos nacido de nuevo. La vida resucitada busca sobre todas las cosas y prioritariamente las cosas de arriba. La vida resucitada es eso, una vida nueva, hay un nuevo reino, hay un nuevo entendimiento de todas las cosas en la vida, hay una nueva perspectiva de todas las cosas, todo ello en virtud en esa relación maravillosa que tenemos con Cristo el resucitado. Marchamos en esta vida resucitada con nuevos ideales, con nuevos propósitos, con nuevas pasiones y pasiones sanas. Todo eso, amados hermanos, adoptamos porque eso determina nuestra vida. Y de hecho Jesús lo dijo de una manera muy particular
cuando las personas se afanaban, sus discípulos se afanaban, o las personas que le seguían se afanaban por qué iban a comer, qué iban a vestir, y Él les dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero busquen lo de arriba, primero lo eterno, y lo demás vendrá por añadidura. Y se ha dicho de paso que ese es el antídoto al afán y a la ansiedad. Buscar las cosas de arriba, amados hermanos, es buscar las cosas del reino de Dios. Buscar las cosas de arriba y buscar las cosas del reino es buscar las cosas del Rey. Buscar las cosas del Rey es, amados hermanos, buscar al Rey y buscar a aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre, como dice aquí el hermano Pablo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar entonces las cosas de arriba, amados hermanos, significa que hemos de buscar a quien está ahí a la derecha de Dios y que precisamente intercede por nuestras victorias. En otras palabras, es buscar lo trascendente, lo eterno. Una vida resucitada, hermanos, pone prioridad a eso. Busca un crecimiento interno, espiritual. Se dice que en la iglesia hay más interés en que la gente se convierta que en lo que se debe convertir. Se dice también que hay más interés en que la gente crea en Cristo a que sea más como Cristo. También se dice que hay más interés del crecimiento numérico que del crecimiento espiritual. Y en uno de sus libros, el doctor Sergio Franco escribió la solución o la propuesta que él daba ante esa tensión del crecimiento interno al crecimiento externo, o al crecimiento numérico al crecimiento espiritual. Y él mencionó este pasaje de Mateo 12, 33 y 35, que dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno. Esa es la parte del versículo 33. Y el 35: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Es decir, hay que buscar cultivar el ser para que sea una realidad de transformación y sea como Dios quiere que sea, para que sus frutos sean buenos, que no sea una mera apariencia. Y ahí hay una respuesta a esa tensión. Y aquí es donde entran, amados hermanos, las disciplinas espirituales. Aquí es donde entran esas acciones que los hijos de Dios hemos de cuidar, de desarrollar, de avanzar, de crecer. Y son las disciplinas espirituales o los medios que nos permiten crecer en nuestra vida cristiana. Son los medios de gracia que podemos aprovechar y nos ayudan al crecimiento espiritual, tales como hoy que venimos, es el venir al templo. Bienvenido, tome su lugar, bienvenido. Cristo le da la bienvenida y sea usted bienvenido. Esas acciones, hermanos, que nos permiten recibir gracia de Dios, como asistir, como en esta mañana. Cuando podemos asistir a los estudios bíblicos en las células, cuando podemos adorar al Señor, cuando podemos servir al Señor, todas esas características o acciones constantes, cotidianas, que le llamamos disciplinas espirituales, como leer la palabra de Dios, como hacer nuestra oración pública o privada o familiar. Cuando nosotros, amados hermanos, tomamos tiempo de meditar la palabra, no solo leerla, sino meditarla. Cuando podemos servir alegremente a Dios y al prójimo, son los medios normales, naturales de crecimiento espiritual. Buscar las cosas de arriba. Un resucitado en Cristo le pone prioridad a eso. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y por eso también, amados hermanos, en nuestro desarrollo espiritual, y esta iglesia ha sido muy bendecida, ¿verdad? Porque su pastor les enseñó y les dejó mucho material, sobre toda la literatura devocional. Bastante material. El amado hermano
tuvo en sus manos y compartió mucha literatura devocional que como es de ayuda a nuestro entendimiento y al desarrollo de nuestra fe, de nuestro amor, de nuestra entrega, de nuestra dedicación a Dios. Y hay muchos libros, podríamos mencionar algunos de ellos de la literatura devocional, como La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, La pureza de corazón de Soren Kierkegaard, los sermones de Juan Wesley, las confesiones de San Agustín, por solo citar algunos. Leer nuestra Biblia, orar, adorar en público, en privado, como familia, meditar la palabra, compartir el evangelio, servir al prójimo. Todos esos, hermanos, son medios de gracia que cuando nosotros las practicamos y nos sistematizamos y nos esforzamos por cada vez hacer mejor eso, para que nos acerque más a Dios, para ponerle más prioridad a las cosas de arriba, entonces lo que está diciendo Pablo, un resucitado le da prioridad y pone, como dice la palabra del Señor, busca las cosas de arriba. ¿Qué prioridad, amados hermanos, estamos dando a estas disciplinas? ¿Con qué intensidad las aprovechamos para buscar las cosas de arriba? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la meditación de las Escrituras? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y en especial, comparémoslo, puede ser mucho o poco, depende, ¿verdad? Pero hagamos una breve comparación, amados hermanos. Compare el tiempo que usted le dedica a estos medios de gracia con el tiempo que le invierte delante del televisor o delante del cable o delante de la computadora en el internet o delante de los tiempos que le invierte a las redes sociales. ¿Cuánto tiempo le invertimos a uno y a otro? Y usted entonces puede valorar y decir, ¿si estoy teniendo prioridad en las cosas de arriba? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dedicamos al servicio cristiano? ¿Y cuánto tiempo dedicamos para apoyar a nuestros hermanos en la iglesia? Hay mucha necesidad en la iglesia, ¿verdad? Qué bueno que vi estos jóvenes atendiendo a los niños. Para los hermanos del grupo Alabanza necesitan apoyo, necesitamos, ¿verdad? Por ahí estamos platicando bueno, será que sigamos produciendo más músicos, ¿verdad? Para darle tiempo de descanso a estos chicos que semana tras semana, tras semana, todo el año, ¿verdad? Están ministrando. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el grupo de alabanza, hermanos? Oremos que Dios levante más músicos, más ministros, para que le demos un poco de descanso a los que tenemos, para que ellos también puedan ser ministrados. Hay mucha necesidad. Maestros de escuela dominical, en la MNI, en DNI. Recuerde que ahora ya no nos llamamos MIET, ¿verdad? Ahora cambió, ya no es Ministerios Internacionales de Escuela Dominical y Discipulado, ahora nos llamamos Discipulado Nazareno Internacional. Se necesitan muchos hermanos también que ayuden en el discipulado entre los niños, los párvulos, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, tercera edad, hombres, mujeres, un ejército. Se necesitan muchos hermanos, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicamos al servicio en la obra de Dios y ayudando también a nuestros hermanos que nos ayudan? Es entendible, amados hermanos, yo pasé esa época, los entiendo perfectamente. Es entendible que hay que buscar ganarse la vida. Es entendible la necesidad de estudiar para nuestros jóvenes. Es entendible que tengan que invertir. Yo veo a mis hijos, ¿verdad? Y se desvelan, a veces ni duermen por sacar las tareas, por sacar los trabajos, por sacar los proyectos, ¿verdad? Y dice, wow. Uno dice, estos chicos viven para estudiar. Ni duermen, ya ni siquiera duermen, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? Y entonces es entendible, hermano, que tenemos que ganarnos la vida. Es entendible que nuestros jóvenes quieran estudiar y prepararse. Es entendible. Es entendible la necesidad de dedicar tiempo al matrimonio y a los hijos. La verdad es que estamos en el mundo, pero debería de haber una tensión entre las cosas de arriba y las cosas de este mundo. Y que debe de haber una prioridad que nos impulse más y más
a las cosas de arriba. Se lucha día a día con las cosas de este mundo, porque son poderosas, son atractivas, son sugestivas. Pero una sola y gran determinación, amados hermanos, en nuestra vida y familia podremos hacer que se tomen decisiones cotidianas que manifiesten la prioridad por los valores del reino de Dios. Y que podamos hacer que aún esas actividades, hermanos, de trabajo, de escuela, de negocio, de atención a la familia, a los hijos, ahí se manifieste que buscamos las cosas de arriba, ¿verdad? Y de hecho va a terminar en el versículo 17 el apóstol Pablo diciendo una acción que cubre todo. Todo lo que hagas, cualquier cosa que hagas, hazla como para Dios y no para los hombres. Cuando nosotros bañamos nuestra vida de esa manera, hermanos, entonces podremos estar claros que estamos poniendo prioridad en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Así que, amados hermanos, nosotros hemos de pedir a Dios que nos ayude a que podamos ser sabios para que podamos estarle apuntando sobre todas las cosas a los valores del reino, que estamos buscando al que está sentado a la diestra de Dios, que estamos buscando las cosas de arriba sobre las terrenales. Y que el uso del tiempo, los talentos, la carrera, el dinero, la influencia, entre otros, sean dirigidos para la gloria de Dios. Es decir, poner en primer lugar, los intereses del reino de Dios y lo demás como secundario, y el Señor promete su añadidura. ¿Cuántos creen a esa promesa, hermanos? Cuando Él dice, busca primero el reino de Dios, busca primero mis intereses, busca primero lo que es primero y tú verás lo que voy a hacer por ti y para ti. Y hermano, esa es una verdad, es un Dios que no miente, ese es un Dios que lo que dice lo cumple, lo que promete lo cumple a cabalidad. Y eso que estamos celebrando hoy, Él dijo, al tercer día voy a resucitar, me van a escarnecer, me van a hacer esto, y voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y eso es lo que estamos celebrando hoy, ¿verdad? Dándole gracias a Dios porque nosotros tenemos un Dios fiel y verdadero. Dios que no miente. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Está denotando el apóstol Pablo es aspirad, proponerte y tener cierta disposición en tu mente y en tu voluntad. Es por ello que el creyente debe tener una disposición mental, una determinación firme. Voy a buscar sobre todas las cosas al Rey que vive y reina a ese que murió y resucitó por mi victoria, por mi salvación, por mi vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Que esas son las implicaciones de la resurrección de Cristo, amados hermanos. Pablo está motivando, ¿verdad?, a los hermanos de Colosas y nos motiva a nosotros a proponernos, a aspirar, a determinar fuertemente en nuestra mente y moviendo nuestra voluntad por las cosas espirituales. Yo entré en una crisis, Dios me regaló el trabajo, ¿verdad? Dios me permitió estudiar ingeniería bioquímica, empecé a buscar trabajo y Dios me lo dio después de orar un poquito, que alguien me instruyó y fui y Dios me dio ese trabajo. Pero ese trabajo, hermanos, después de varios años de trabajar ahí empezó a absorber mi tiempo. Y yo trabajaba de 12 a 14 horas diarias. Y 4 horas de transportarme, 2 de ida y 2 de regreso. Así que invertía de 12 a 16 horas diarias de mi vida, así que solo prácticamente llegaba a dormir a mi casa y regresaba al trabajo. Y entonces yo vivía para trabajar. Y el Espíritu Santo, hermanos,
me hizo sentir mal, ¿verdad? Ese es un asunto personal, no es que así debe ser con todas las personas, pero yo les comparto brevemente mi testimonio. Me sentía mal porque yo decía, Dios, yo solo vengo de ratitos a tu casa. A veces literalmente, hermanos, salía yo del trabajo y llegaba yo al culto a las 7:30, 8 de la noche, así barriéndome y postrarme así como el hermano que está ahí orando a la oración que ya estaban haciendo los hermanos para salir. Y Dios me bendecía, hermano. Yo llegaba bien cansado a ese momento y tan solo con prostrarme y escuchar el amén y vámonos, nos repartíamos, nos íbamos. Dios me daba un refresco, ¿verdad? Salía como que yo no trabajé todo el día porque mi trabajo era de supervisar, ¿verdad? Las máquinas, las líneas de producción en la empresa y mi trabajo era caminar, ver las líneas de producción. Pero llegó un punto, hermanos, donde Dios me hizo sentir, nadie me lo dijo, nadie me dijo, oye Miguel, de plano, tú eres un fantasma, te apareces de vez en cuando aquí, llegas siempre al último a los cultos. Nadie me dijo nada, fue el Espíritu Santo que trató conmigo y yo le dije, Señor, me siento mal porque siento que solo te estoy dando migajas de mi tiempo. Mientras tú diste todo por mí, dejaste tu trono de gloria y lo diste todo por mí, yo solo te estoy dando pequeñas porciones que me sobran de tiempo después del trabajo, pequeños momentos de energía que me quedan después de agotar prácticamente todas mis energías y mi atención en el trabajo. Y así fue tratando conmigo el Señor, hermanos, hasta que le dije al Señor, está bien, Señor, yo te voy a servir. Si tú diste todo por mí, yo también voy a responder a ese llamado. Y ese me entrega al Señor, me renuncié a mi trabajo, renuncié a mi carrera y decidí seguir a Cristo. Poner las cosas, la mente y la voluntad en lo más importante. Un resucitado pone y su determinación y su voluntad sobre todas las cosas, sobre las cosas espirituales, sobre las cosas eternas, sobre las cosas trascendentes, sobre las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque si buscamos primero lo de arriba, lo demás va a venir por añadidura. Amén, hermanos. Buscar ese crecimiento interno o espiritual no solamente nos deja ahí. Pablo también de alguna manera, y como cristianos sabemos que Dios quiere un crecimiento externo, hacia afuera de la iglesia, que también son los intereses del Rey. Él quiere que todo el ser humano conozca ese evento salvífico, sepa que Dios los ama. Él no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él quiere que todo el ser humano tenga ese gozo que tenemos nosotros, ¿verdad? La muerte venció. Día glorioso, ¿verdad, hermano? Hermano, yo quería subirme aquí con el hermano Emanuel y cantar con él, ¿verdad? Tras, y mover, ¿verdad? Y me entregó libertad. Amén. Ese es el gozo del Señor. Pero Dios quiere más, hermanos, que las personas allá afuera también le conozcan. Si notamos la palabra que nos dice también en 1 Pedro capítulo 2, 4 y 5, le leo rápidamente, dice así, amados hermanos, el deseo del Señor. 1 Pedro capítulo 2, 4 y 5 dice así, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, nosotros tenemos esa bendición como hijos de Dios. Dios nos escogió
nos hizo sus hijos, nos hizo de su linaje, de la familia de Dios, nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo, nos dio privilegios, nos dio nombramientos, pero también nos hizo sacerdotes, nos hizo reyes y sacerdotes, linaje escogido. Hermanos, Dios quiere que también pongamos prioridad a lo que es prioridad para Él. Si para Él es prioridad salvar a la humanidad, la iglesia, los resucitados que van formando ese templo de piedras vivas, también tengamos esa prioridad, que también sea nuestra prioridad, que la prioridad de Dios sea nuestra prioridad, que esa sea la prioridad de todos los que amamos a Dios, porque Él nos amó a nosotros primero. Amén. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y hoy en la tarde precisamente hay una actividad, un esfuerzo de la iglesia para compartir de ese amor de Dios, que no solamente celebremos, ¿verdad? Que digamos, Jesús venció, a la muerte venció y libertad nos entregó, aleluya, amén, y brincamos y saltamos, gracias Señor por esa libertad gloriosa que nos das a los hijos de Dios, pero sabemos que tú quieres también que más personas tengan esa libertad gloriosa. Y voy a terminar con esta parte, hermanos. Las implicaciones de la vida resucitada, las implicaciones de la resurrección de Cristo en nuestras vidas como resucitados, tiene responsabilidades positivas. Y vea brevemente allí, ponga su mirada en los versículos del 12 al 17, que en otras palabras es la vida de santidad, es la vida de un cristiano lleno de Dios, lleno de Jesús, lleno del Espíritu Santo. Es una lista de responsabilidades positivas. Voy a hoy omitir a las negativas que tenemos del versículo del 5 al 11 y me voy a centrar en las positivas. Vestidos pues como escogidos de Dios. Fuimos escogidos como linaje, escogidos por el amor de Dios. Vestidos como escogidos, vístanse, vivan como hijos de Dios, como personas que han recibido ese privilegio, ¿verdad? Que Dios nos ayude a tener ese entendimiento como escogidos de Dios. Por gracia somos lo que somos, hemos sido hechos linaje escogido. Y ese linaje escogido ha de ser como ese Dios que nos ha adoptado, ¿verdad? Santos y amados. Santos, a Dios le encanta que sus hijos sean santos como Él es santo. Santos, dignos como Él es santo. Y no olvidar que Dios en su gracia nos sentó con ese privilegio de hijos en los lugares celestiales. Y nos dice que la manera de vivir de los resucitados, hermanos, lo voy a leer así en una versión que me parece muy bien para la explicación sencilla. Dice el versículo 12 en adelante: Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes, amen a los demás, sean buenos y humildes, amables y pacientes, sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como Cristo los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. No olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales dando gracias a Dios en todo. Háganlo de manera tal que lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo.
y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Amén. Hermanos, Pablo nos está dirigiendo que la vida resucitada es muy peculiar y que se espera eso de los resucitados y que esas responsabilidades del resucitado manifiesten precisamente que Jesús vive, como cantamos, Jesús vive en nosotros. Nosotros somos el testimonio viviente del poder de Dios en una vida que se deja reinar. Nosotros somos el testimonio viviente que sí hay poder en Dios, ¿verdad? Alguien que era mentiroso, ahora ya no miente. Alguien que robaba, ahora ya no roba. Alguien que transaba, ahora ya no tranza. Alguien que engañaba a su esposa, ahora ya no la engaña. Ya no tiene problemas, ¿verdad?, con su sexualidad. Ya tiene el poder de Dios para tener control sobre esos malos deseos y esas malas pasiones. Usted y yo somos el testimonio de ese poder que se manifestó allá, ¿verdad?, levantando a Cristo de la muerte, ¿verdad?, esa tumba, ese poder que hizo posible que usted y yo pudiéramos ser transformados. Y el que empezó la buena obra en nosotros la está perfeccionando. Amén, hermanos. Hermanos, estas acciones que Pablo está diciendo, las implicaciones, si pues habéis resucitado con Cristo, Dios espera que vivamos así, porque Él está con nosotros, vive en nosotros, nos da de su poder que hizo posible que Él fuera levantado de los muertos, y entonces nosotros podemos vivir victoriosamente día a día. Quiero concluir, reitero, voy a omitir las responsabilidades negativas que están en los versos de 5 al 11 y voy a terminar ahora. Jesús venció, Cristo resucitó, y eso es lo que estamos celebrando hoy. Pero hermanos, la palabra nos insta en esta mañana a que digamos sí a una vida digna de un resucitado por Cristo. Que digamos sí a una vida enfocada en las cosas de arriba. A una vida que honre y glorifique día a día al Cordero de Dios, a Cristo el vencedor. Y le digamos no a lo terrenal. Ya fue suficiente, ¿verdad? Y por eso quitemos nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestro interés en las cosas terrenales, porque son pasajeras, son ilusorias y van a terminar. Digamos no entonces a una vida terrenal. ¿Qué les parece, hermanos, para terminar? ¿Qué les parece si renovamos nuestros votos de vivir en santidad y en amor? ¿Qué les parece si decimos, sí, Señor, eso ya lo he entendido, pero hoy lo voy a refrescar, lo voy a seguir haciendo porque lo mejor que me ha sucedido es tu resurrección viniendo a mi vida y cambiándome de ser un ser pecador, ¿verdad?, mal hablado, malhumorado, has hecho de mí una nueva criatura que todavía sigues transformando, que todavía sigues sanando, que todavía, decía el pastor Mauricio en su oración, sigues quitando esas piedras que nos impiden desarrollarnos mejor y que nos impiden enfocarnos más y más en las cosas de arriba. Señor, sigue obrando y transformándonos. Que Dios nos siga dando una vida libre de pecado, de maldad, una vida digna de Dios, de ese Dios que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Que en esta mañana nosotros le podamos decir, Señor, gracias por entregarnos libertad. Y queremos usar esa libertad para vivir una vida libre que te honre y que te glorifique sobre todas las cosas. Y la manera en que te lo queremos demostrar es buscando prioritariamente las cosas de arriba. Le invito a ponerse de pie y vamos a orar, hermanos. Son implicaciones de la vida resucitada. Prioridades que hay que darle a la vida resucitada, responsabilidades positivas que hay que tener muy en cuenta en esa vida. Recuerde que somos ciudadanos celestiales, hermanos.
Ya no somos de esta tierra. No podemos vivir como viven las personas en este mundo terrenal. Tenemos que vivir a la altura y a la dignidad de un ciudadano celestial. Amén. Y sabe, tenemos el poder del resucitado a nuestro favor. Vamos a orar, hermano. Y si usted quiere venir al altar, yo no sé si le gusta venir al altar y decir, Señor, yo quiero hoy renovar mis votos. Así quiero vivir como un hombre y una mujer digna del que me resucitó. De un hombre y una mujer digna de ese Dios que estuvo dispuesto a quitar todos sus privilegios que tenía en el trono celestial para mostrar cuánto me ama y que está dispuesto a poner bajo mi ayuda, bajo mi disposición, ese poder que nos puede dar poder sobre el pecado, sobre la maldad. Y hermanos, de esa manera como iglesia le mostramos al mundo que sí es posible, no en nuestras fuerzas, no en nuestra inteligencia, solo en la gracia maravillosa del poder del resucitado obrando en nuestras vidas. Quizá usted esta mañana quiera decirle a Dios, Dios, sigue tomando el control de mi vida, sigue reinando en mí más y más. Dígale, quiero más, Señor, más de ti, más de ti, más de ti, menos de mí, menos de mí. Permita que Dios siga haciendo esa obra, amados hermanos, y de esa manera le podamos celebrar al Rey y que el Cristo glorioso ese valió la pena, valió el sacrificio, porque tengo un pueblo libre, sano, santo, victorioso, que es feliz, amándome, sirviéndome, proclamándome. Oramos, amados hermanos. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por este día hermoso, este día glorioso. En un día como este, amado Jesús.